La Biblia nos habla, el Señor mismo Jesucristo hablando, dice que nosotros estamos limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia. Y cuando Él estaba con los discípulos tomando la Santa Cena, en el capítulo 13 de Juan, Él dice que Él le lavó los pies a los discípulos. Ya ellos habían estado lavados, pero le lava los pies para que se mantuvieran en comunión con Él. Usa agua, otra vez el símbolo de la purificación. Y más tarde, en Juan 17:17 nos dice que el Señor hablando, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de los Efesios, durante la conversación de las esposas y los esposos, utiliza esta fraseología. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres, pero el punto que quiero traer es este: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, oigan esta frase, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es el agua. Y el agua trae santificación, trae purificación, trae justicia. Así que cuando nosotros hablamos de esta puerta del agua, estamos hablando de la puerta que nos da santificación. Más tarde se menciona que el profeta Ezra estaba hablando en una ocasión, presentando la ley, y cuando él estaba presentando la ley dice que se paró en medio de la puerta del agua para presentar la ley, porque representa la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros cuando comenzamos a pensar en el proceso de santificación y en el proceso de justificación o de hacer justicia, la mayor parte de nosotros lo que hemos hecho es que hemos tomado el proceso de santificación y justificación y lo hemos convertido en un rito religioso. Lo hemos convertido en un fariseísmo moderno. La santificación, dicen algunos, es abstenerse de usar cierta clase de ropas. Dicen otros, abstenerse de utilizar cierta clase de maquillajes. Dicen otros, abstenerse de comer ciertas comidas. Dicen otros, es abstenerse de trabajar en el sábado o lo que sea. Y cada cual tiene una idea de lo que significa la santificación, y la mayor parte de las veces enfocan el proceso de santificación en hacer ciertas obras que sean de agrado a los que los ven. Pero no tiene nada que ver con lo que la palabra del Señor dice. Porque el Señor, si ustedes se acuerdan, ¿con quién fue que Él peleó más que nadie durante sus 3 años aquí en la tierra? Con los fariseos, los saduceos y los escribas. ¿Y quiénes eran los fariseos, los saduceos y los escribas? Ellos eran los expertos en la religiosidad que procede de la ley. Y el Señor se les oponía en todo momento, en todo lugar, a toda hora. Estaba el Señor peleando con los fariseos, los saduceos y los escribas. Y lo que nosotros hemos hecho en el tiempo moderno, siglo XXI, lo que hemos hecho es, hemos tomado el mensaje del Señor, nos hemos tomado la experiencia de los saduceos y los fariseos y decimos, el Señor dijo que no debíamos de ser como los fariseos y los saduceos, pero nosotros entendemos que Él no estaba hablando a nosotros, así que nosotros vamos a imitar a los fariseos y los saduceos. Y eso es lo que estamos haciendo. El Señor dijo, si la justicia de ustedes no es más grande que la de los fariseos y los saduceos, no van a recibir nada de parte de Dios en el reino de Dios. Pero nosotros lo que hemos hecho es, vamos a enfocarnos en las cosas físicas, en cómo nos imponemos en la gente y fallamos en entender el mensaje de Dios. Por ejemplo, nosotros hablamos de la ley y cuando se habla de la ley decimos, Cristo vino a cumplir la ley y los profetas. Inmediatamente nuestra mente se va a la ley de Moisés. Eso es lo que pensamos. Cristo vino a cumplir la ley de los profetas y nos vamos a la ley de Moisés. El Señor vino a cumplir el sábado, vino a comer cerdo, no comía camarones, qué sé yo cuántas cosas. Nos vamos a la ley de Moisés. Y no nos damos cuenta que el Señor vino a cumplir la ley del reino de Dios, no la ley del reino de Israel, porque no entendemos la diferencia de que las leyes del Antiguo Testamento eran leyes para el reino de una nación que se llamaba Israel. Dentro de esas leyes estaba manifestada la ley del reino de Dios.
Pero esas leyes no eran las leyes del reino de Dios. Esas leyes solamente eran una manifestación en el pueblo de Israel de lo que significaba la ley de Dios, cómo ellos la entendían para su cultura nacional. Pero la cultura nacional de la iglesia no es la vida de Israel. La cultura nacional de la iglesia es el mensaje y las palabras de Cristo, que es lo que nos santifica. Por ejemplo, yo me crié en una iglesia donde guardar el sábado era lo que había que hacer. Yo me acuerdo todavía del himno que cantábamos todos los sábados. Acordarte has del día de reposo y santificarlo a Jehová tu Dios. Porque él en 6 días hizo todo el mundo y el 7º día él lo reposó. Yo me acuerdo de eso, yo estaba muchacho. Ahí yo me crié. Y si seguimos cantando, podemos cantar más. Porque el himno dice que hoy se están cambiando los tiempos y la ley. Oye, la ley de Moisés, ¿verdad? Por hombres perversos. Eso lo cantábamos nosotros en la iglesia, hablando de otros hermanos de las iglesias. Hombres perversos sin tener poder. Eso lo cantábamos todos los domingos. De ahí yo salí. Y cuando yo veo a la distancia a alguien que me quiere meter otra vez ahí, yo para allá no voy. Y se lo dejo saber a ustedes, yo para allá no voy. Porque la ley que aplicaba al reino de Israel no es la ley que aplica a la iglesia en el Nuevo Testamento. El reino de Dios es diferente. Y lo que hemos hecho es que hemos tomado el reino de Dios y lo hemos convertido en una religión que era a lo que el Señor se estaba oponiendo mientras estaba aquí con los fariseos. En otras palabras, nosotros hemos tomado lo que el Señor se opuso y rechazó y lo hemos implementado en la iglesia. Es una cosa espectacular, porque son 2000 años haciéndolo. Y hemos llegado a ser tan y tan buenos en ese proceso que ahora somos expertos y creemos que esa realmente es la palabra de Dios. Yo le vengo diciendo hace tiempo, no se metan por ahí, porque eso no es lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Déjenme decirle algo que, por ejemplo, con relación a esto de las leyes del Antiguo Testamento. Ustedes este pasaje lo saben también, ustedes lo han leído ya. Dice en Colosenses capítulo 2, versos 16 al 23, estas palabras. Esto está en la Biblia, esto no me lo inventé yo no lo saqué esta mañana, ni ayer, ni esta semana. Esto está en la Biblia. Y lleva ahí, desde que el apóstol Pablo lo escribió en el año 53 de la edad cristiana. Oigan estas palabras. Por tanto, nadie os juzgue si comes camarón o carne de cerdo. Nadie os juzgue en comida o en bebida. En cuanto a días de fiesta, las fiestas judías, la luna nueva, una celebración en Israel, o días de reposo, que eran muchos, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Oigan esto, la celebración de las fiestas, días de reposo, eso es mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza, hablando de Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, llama esas prácticas rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad, oigan, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Eso está en la Biblia. Y ha estado en la Biblia desde el año 53 de la era cristiana.
Y todavía tenemos gente hablando de que debemos de esperar el sábado, el viernes a las 6 de la tarde. En el siglo XXI. Confundimos la ley del reino de Israel con las leyes del reino de los cielos. No son las mismas. Hay diferentes leyes. Cuando Cristo vino, Él no dijo, yo vengo a hablar de las leyes del reino de Israel, sino que Él dijo, yo vengo a predicarles el evangelio del reino de los cielos. Predicar el evangelio del reino de los cielos. Hemos llegado históricamente a este lugar. Pero de aquí en adelante yo quiero que ustedes se sometan a las leyes del reino de los cielos. Y algunos de ustedes estarán allá desesperados diciendo, ¿y cuáles son para someternos a ellas? Ya, a ver si llegamos ya mismo ahí, en el nombre del Señor. Porque uno se desespera, ¿verdad? ¿Cuáles son? Estamos hablando de las leyes del reino de Dios, pero ¿cuáles son? Las leyes de Israel las conocemos. 618 leyes que practicaban el pueblo de Israel. Pero cuando Jesús vino aquí a la tierra, Él no vino a cumplir esas leyes, Él vino a cumplir la ley del reino de Dios. Y como ejemplo de esto, el Señor parece que intencionalmente, toda la semana, todos los fines de semana, el Señor descansaba de lunes a miércoles y el jueves comenzaba a trabajar. Para trabajar sábado y domingo. Y todas las semanas usted veía al Señor, y si lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a leer que el Señor parece que solamente hacía milagros los sábados. Porque cada vez que hacía un milagro, allá estaban los fariseos. Tú no puedes hacer eso, porque hoy es sábado. Cada vez que andaba de un sitio a otro, tú no puedes caminar hoy, porque hoy es sábado. Cada vez que el Señor levantaba un muerto, tú debiste haber dejado ese muerto, porque hoy es sábado. Sanaba un paralítico el sábado, debiste dejar el cojo que se quede mendigando toda la vida, porque hoy es sábado. Y el Señor le dice, ¿qué es más importante? ¿Que nos guardemos el sábado o que sanemos a la persona, que levantemos al muerto, que sanemos al leproso, que tengamos misericordia, que hagamos justicia? Y empezamos a tener una idea de lo que el Señor nos quería decir. Y podemos decir, pero es que el sábado estaba en los 10 mandamientos. Estaba en los 10 mandamientos como una ordenanza para Israel y una profecía acerca de Cristo. El sábado era un descanso físico para el pueblo de Israel y una profecía acerca de Cristo. Y el Señor vino a hacer la profecía de nosotros, porque ahora nuestro reposo, que es lo que la palabra sábado quiere decir, es Cristo. Yo sé si me están siguiendo. Estamos hablando de las leyes del reino. No estamos hablando de las leyes judías ni farisaicas. Mira lo que el Señor dijo acerca del sábado. Mateo 12, 7 y 8. Dice, el Señor mismo hablando. Está el Señor hablando. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, del sábado. El Señor de una cosa es dueño de la cosa. Puede hacer con esa cosa lo que quiera, porque Él es dueño. Yo puedo tomar mi carro, ir a la casa, ponerle un poco de gasolina y echarle fuego, y después culpar a uno de ustedes por haberlo hecho, para que el seguro me pague. Pero ese carro es mío, yo si quiero hacerlo lo puedo hacer. Yo puedo pegarle fuego al carro si quiero, pero tiene consecuencias. Pero la persona que es dueño de algo no tiene que darle cuentas a nadie por lo que hace con ese algo y cómo lo hace. Y el Señor es el Señor del sábado. Él es el dueño del sábado. Él es el que posee el sábado y nosotros estamos en Él. Porque nosotros hablamos que estamos en Cristo, ¿cierto? Y nosotros decimos que somos de Cristo, porque Él fue que nos pagó el precio. Pero no entendemos cómo esto funciona en la vida práctica. Mira otra cosa que el Señor dijo el sábado. También les dijo, el día de reposo o el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Quiere decir que si el sábado fue hecho para mí, pues entonces yo tengo la opción de cómo utilizarlo. No yo para el día de reposo, cosa de que el día de reposo, el sábado, algo inanimado que viene toda la semana porque la tierra sigue dando vueltas, me va a controlar como yo debo vivir. Así que nosotros tenemos que empezar a entender cómo es que el Señor habla y cómo funciona. Así que Él vino a hablar acerca de las leyes del reino. De las leyes del reino.
Pero nosotros nos estamos sometiendo a las leyes y al pensamiento del mundo, cómo el mundo interpreta las cosas, cómo el mundo funciona con las cosas. Y yo me imagino que Dios debe estar en el cielo bien frustrado, mirando hacia abajo y diciendo, yo tanto trabajo que pasé, tanto que les inventé, tanto que les dije, tanto que les instruí, y mírenlos aquellos allá todavía que no se pueden poner pantalones cortos ni largos, señalando a las personas por las cosas físicas externas y diciendo que la santificación y la justicia proceden de cosas externas, que es una cosa sencillamente espectacular, es una cosa sencillamente espectacular. Yo le voy a decir algo a ustedes que es algo extremadamente profundo. Esto es lo más profundo que ustedes han oído desde que se inventó el universo. Bien profundísimo. Pero el mundo, esto es lo profundo, el mundo sin Dios es tan necio que no puede entender las cosas simples del Evangelio. No las puede entender. Lo que es trágico es que la iglesia continúa aceptando las definiciones del mundo para diseñar la vida de nosotros en Cristo. Oigan esto, el mundo no puede entender las cosas simples del Evangelio. Y la iglesia acepta las cosas del mundo para traerlas a la iglesia y controlar y manipular en la iglesia. Déjenme dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han oído de algo que está pasando por ahí que se llama COVID-19? ¿Ustedes han oído de eso? Ok. Y ustedes saben que del COVID-19 ha salido, del COVID-19, de la coronavirus, digamos en español, ha salido algo que lo llaman una vacuna. ¿Ustedes han oído de la vacuna? ¿Cuántos han oído de la vacuna? Fantástico. Estamos todos en la misma página. Yo me di la vacuna, qué sé yo cuándo fue, en abril nos dimos la vacuna. El segundo cantazo en abril. Sobrevivimos la vacuna, gloria a Dios. Aumentamos aquí. Yo no tengo ningún problema con el que se pone la vacuna. Usted se la quiere poner, se la pone. Si no la quiere poner, no se la pone. Mira lo que sucede. El mundo dice que el que todo el mundo se ponga la vacuna para el beneficio de los demás es una expresión de amar al prójimo como a uno mismo. Y la iglesia ha agarrado esa idea y la ha injertado en la iglesia. Y ustedes me dirán, pero no es cierto. Sí, por eso yo sabía que uno de ustedes iba a decir eso. Pues están allá pensando. Sí, porque si yo me... Sí, mira lo que sucede. Porque usted, así como yo pienso. Yo me tomé la vacuna. Si la vacuna funciona, que sirve, vamos a suponer que sirve. Si la vacuna funciona y usted no se vacuna y a usted le da el virus, si a usted le da el virus, usted maneja con el virus como pueda. Porque ya yo me tomé la vacuna. Si la vacuna funciona, yo no tengo miedo del virus ni de usted. Cada cual toma la decisión que puede tomar. Y si la vacuna no funciona, aunque usted se la ponga, no me va a ayudar a mí en nada. Pero ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tomado una idiotez del mundo, le hemos dado un vestido religioso, lo hemos injertado en la iglesia y ahora estamos tratando de controlar y manipular la gente de Dios. ¿Ustedes me están entendiendo lo que quiero decir? Si las leyes del reino no tienen nada que ver con las leyes del mundo. Las leyes del reino son diferentes. Son únicas. Y yo les voy a decir 2 o 3. Porque hay unas cuantas leyes que nosotros entendemos que son leyes del reino, que todo el mundo se las sabe de memoria. ¿Ustedes saben cuáles son los 2 grandes mandamientos que el Señor dijo? ¿Se lo saben de memoria? ¿Cuáles son? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 grandes mandamientos. Juan los declara como los 2 grandes mandamientos. Pero hay otros mandamientos que no se llaman grandes, pero que están ahí y que debemos nosotros también entender y reconocer que son mandamientos y son parte de la ley del reino de Dios. Son parte de la ley del reino de Dios. Y lo que el Señor quiere de usted y de mí es que nosotros aprendamos a vivir una vida justa. Una vida justa. Déjame darle un ejemplo. Acá en los Estados Unidos hay varias leyes que controlan el tráfico. Hay semáforos, hay pares, hay altos si es en otros países, semáforos, pares, hay líneas en las carreteras,
Las líneas sólidas amarillas no se puede pasar, las líneas sólidas blancas se puede pasar. Cuando estamos en el expreso hay líneas sólidas a los lados y hay líneas entrecortadas en el medio que uno puede cruzarse para allá y para acá. O sea, son regulaciones que están en el tráfico. Si usted vive de acuerdo a esas regulaciones, a usted la justicia no lo va a recoger, no lo va a parar, no le va a dar ticket. Porque usted está viviendo justamente. Es un ejemplo físico, está viviendo justamente. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a las leyes del reino, queremos vivir de acuerdo a la justicia que proviene de Dios. Y yo voy a empezar leyendo esta palabra. En Juan 17, 17 y 18 dice estas palabras. Leí la primera porción. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Quiere decir que el propósito, el punto de partida para nosotros es la palabra de Jesucristo, el mensaje de Cristo, la verdad revelada de Dios. Ese es el punto de partida. Todo lo que es verdad de parte del reino de Dios es algo que nosotros tenemos que escuchar. Porque cuando el Señor habló, Él no estaba dando sugerencias. Él es el rey del universo. Y como rey, lo que el rey dice es ley. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Lo que un rey dice es ley. No tiene que estar escrito en un papel, no tiene que pasar por una legislatura, nadie tiene que aprobarlo, nadie tiene que darle consejo, porque lo que el rey escribe, lo que el rey dice, lo que el rey hace, es ley. Nosotros a veces no entendemos eso. Déjeme decir unas cuantas leyes que el Señor pasó, que las presentó, se las enseñó a la gente. Y nosotros hemos leído esto y no nos damos cuenta que el Señor nos está dando una prescripción de ley. ¿Quiere oír unas cuantas? Déjeme decir unas cuantas. Encontramos en Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 2, estas palabras. Y abriendo su boca, este es el Señor, abriendo su boca les enseñaba diciendo: en el reino de Dios, en el reino de los cielos, viven los que son pobres en espíritu. Eso es una ley. Los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Es una ley. ¿Qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es una persona que se somete a la voluntad de Dios. En otras palabras, personas que viven en obediencia al llamado de Jesucristo es un pobre en espíritu. Fíjense en otra cosa que dice el Señor. El Señor dice: en el reino de Dios nosotros queremos que nos compadezcamos del sufrimiento de otras personas. Eso es una ley del reino de Dios. Compadecerse del sufrimiento de las otras personas. ¿Cómo lo dice el Señor? Usando estas palabras: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Eso es una ley del reino de Dios. En otras palabras, si nosotros vemos una persona sufriendo en dolor emocional y espiritual, acongojado por algún problema que la persona pueda tener, nuestro rol, de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesús, es proveerle consolación. No decirle: bueno que te pase por haberte metido donde no te correspondía. Eso es lo que hace el mundo, eso no lo hace la iglesia. Mira lo que dice el Señor, otro mensaje. En el versículo 3 dice: de ellos es el reino de los cielos. En el versículo 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, personas que no son altaneras, orgullosos, que tratan de imponer su voluntad a otros, maltratándolos si es necesario. Esas son leyes del reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes lo han visto como leyes anteriormente? ¿Cómo nosotros le decimos? Esas son las bienaventuranzas. Pero el Señor está hablando, y el Señor es rey, y como rey lo que Él dice es ley. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En otras palabras, el Señor dice: aquellos que desean en su espíritu, en su alma, en su mente, el que se haga justicia, el que el derecho de Dios sea impuesto en la tierra, ellos van a recibir saciedad de parte de Dios, porque eventualmente la justicia de Dios va a reinar en el mundo. Son mandamientos de Dios, de Cristo. Esto fue lo que el Señor dijo.
Usted lo ha leído anteriormente. Esto no es nada nuevo. Déjeme leer un par más. Dice el Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En otras palabras, es la persona que no tiene malicia y malas intenciones contra los demás. Nosotros debemos entrenar nuestras mentes y nuestros corazones en no levantarnos por las mañanas con la intención de tirarle piedras al carro del vecino. No debemos levantarnos por la mañana con la intención de ir al trabajo y tratar de salirme 2 horas antes sin que nadie me vea. Y no debemos levantarnos por la mañana con la intención de ir a Walmart y llenarme los bolsillos de 4 cosas que no valen más que $1 de China para llevármelos para mi casa sin pagar. Limpio corazón. O sea que son porquerías. Podemos decir allá en Naguabo. Cosas que no valen nada. Y nosotros arriesgamos la cárcel. Nosotros no, pero una gente por ahí. Arriesgan la cárcel. Arriesgan que los despidan del trabajo, que es lo que les paga la comida, por una tontería. Por 1 hora. Si necesita 1 hora, pídele permiso al jefe. Y el jefe se la da. Si necesita comprarse en Walmart una vaina que vale $1, que compró en China y le va a durar menos de 1 semana, y necesita $1, yo se lo doy. No se lo robe. Mira lo que dice el Señor, otro más. Otra ley del cielo, del reino. Otra ley del reino. Los pacificadores. Nosotros debemos ser personas que persiguen la paz. Somos personas que hacemos paz. Pero ¿cuántas veces hemos visto gente hostigando a los demás? Buscando pleito, buscando bulla, hablando mal de los demás, inventándose historias para hacerle daño al prójimo. No aquí en la iglesia, pero en otra gente por ahí. Yo no conozco ninguna de esa gente, pero ustedes quizás conocen alguno. Pero nosotros nos llamamos a ser pacificadores, a hacer paz con la gente. Si vemos 2 personas que tienen un desacuerdo, mi rol no es tomar un lado o el otro, mi rol es tratar de buscar una forma, cómo llegamos a un acuerdo para que ese desacuerdo se pueda resolver. Eso es una ley del reino. Eso es una ley del reino. Y dice el Señor, los que hacen eso, los que son pacificadores, serán llamados hijos de Dios, porque Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de paz. Pero se nos olvidan estas cosas que la Biblia nos enseña, estas cosas que provienen de Jesucristo mismo, y nos enfocamos entonces en una ley que es pasajera y que no tiene nada que ver con nosotros. Así que, si usted quiere realmente santificarse o quiere andar en justicia, tiene que andar en justicia obedeciendo o sometiéndose a las leyes del reino de Dios. Y las leyes del reino de Dios son fáciles de someterse a ellas, porque cuando usted se somete a las leyes del reino de Dios, no solamente usted vive mejor, sino que usted contribuye al bienestar de los demás. Y encima de eso va a recibir un beneficio, va a recibir un galardón de parte de Dios. Imagínense ustedes que nosotros hagamos algo bueno y recibimos un galardón. ¿Cuántas veces ustedes han visto o han oído una ceremonia donde se le va a dar reconocimiento a alguien por haberse robado 10 bancos en ese año? Vamos a dar un trofeo y una placa a este fulano de tal que se robó 10 bancos este año. ¿Ustedes han visto una cosa así? Yo nunca he visto eso. ¿O cuántos de ustedes han visto una ceremonia donde se le va a dar un certificado de graduación a un estudiante que ni siquiera asistió a la universidad? ¿Ustedes han visto una cosa como esa? Pero cuando yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, a nosotros nos daban unos regalitos cuando pasábamos un mes sin fallar en la escuela. Y citábamos el año completo. Eso le daban un certificado y le daban unas cosas para que... Y todo el mundo se quedaba asombrado. No falló ni un día a la escuela. Yo tenía ese récord. Desde la escuela intermedia no fallé ni un día. Hasta que estaba en grado 11. Me enfermé y fallé un día. Y se me rompió el récord.
Y Mr. Sánchez, que era el maestro de salón hogar, que era el maestro de matemáticas, me dice, mira, se te rompió el récord. Y dice, no, pero yo estaba enfermo y aquí está la excusa. Y dice, yo acepto la excusa y no te vamos a penalizar, porque la excusa es válida, pero tú no estabas aquí ayer. Lecciones que uno aprende en la vida, pero tenemos que aprenderlas porque son lecciones que nos ayudan a entender cómo es que la vida realmente funciona, cómo es que la vida debe de ser. Y el reino de los cielos es bien fácil. Usted tiene compasión por la persona, no tiene un corazón duro. Usted ayuda al que necesita, con lo que pueda, no tiene que darle todo, pero si puede ayudar a alguien, lo ayuda. Si tiene que darle la mano a alguien, le da la mano. Si tiene que darle un viaje a alguien, se lo da. O sea, el Señor lo que quiere es que nosotros nos portemos con los demás de una forma donde Dios se agrade de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestros propósitos. Y todas esas otras cosas que son externas, el Señor quiere que nosotros comencemos a regularlas a medida que el Espíritu Santo se mueve en nosotros y nos guía para que regulemos aquellas cosas que nos hacen daño espiritualmente o que le puedan hacer daño a las demás personas. Pero el yo ponerme una vacuna no le hace daño ni a usted ni le beneficia a usted. El yo no ponerme una vacuna ni le hace daño a usted ni le beneficia a usted. El yo usar zapatos rojos ni le beneficia a usted ni le molesta a usted. El usted zapatos rojos ni me beneficia a mí ni me molesta a mí. El usted pintarse el pelo rubio ni le beneficia a mí ni me molesta a mí. El yo pintarme el pelo blanco ni le beneficia a usted ni me molesta a mí. Yo no me lo pinté, pero tú sabes, son las cosas que ocurren en la vida. Pero no me queda más remedio, pero no me lo voy a pintar de negro. Sí, lo que pasa con nosotros en muchas ocasiones es que nos enfocamos en las actitudes físicas, en lo que podemos imponer en los demás y no lo que el Señor quiere que nos enfoquemos. Ser pacificadores, ser amables, darle la mano al que lo necesita, hablarle a las personas sin insultarlos, no disminuir el valor de la persona, darle a la persona el respeto que se merece. Todas esas son leyes del reino de Dios. Y nosotros las vemos como acciones de decoro cultural. Y son leyes del reino de Dios. Y como son leyes, son cosas que nosotros los cristianos tenemos que aprenderlas y comenzar a vivir en ellas. No decir que son opiniones y que lo más seguro yo no debo de hacerlas porque fulano de tal a mí me molestó o me cayó mal. Y nosotros tenemos que entender que por eso fue que el Señor dijo que sus leyes no eran pesadas. No eran pesadas. Porque miren, hermanos, no cuesta nada respetar la dignidad de las otras personas. No cuesta nada respetar la dignidad de otra gente. No cuesta nada el hacerle un favor a una persona que lo necesita. No cuesta nada llegar yo a la oficina de correos y viene una persona en un sillón de ruedas y que yo le abra la puerta. Eso no cuesta nada. Eso no cuesta nada. Por eso fue que el Señor dijo, es fácil. Si ustedes siguen mis leyes, es fácil. Ligera es mi carga. Pero nosotros lo hacemos pesada porque empezamos inmediatamente a introducir el fariseísmo cristiano, la religiosidad vieja en la iglesia. Y esa religiosidad lo que hace es daño, causa amargura, la gente se enoja, la gente no está satisfecho, viven amargados porque no saben cómo servir, no saben cómo perdonar, no saben cómo apreciar a los demás, no saben cómo honrar el carácter de Dios presente en el vecino, en el prójimo. Por eso fue que el Señor dijo que sus leyes eran bien simples para llevar. Déjenme leerle una última más y cerramos aquí. Una última de esas leyes que nosotros no las vemos como leyes. No las vemos como leyes. Dice el Señor, gozaos y alegraos. Una ley, es un mandamiento.
Él no dijo, yo les sugiero que se gocen. Él dijo, gozaos. O sea, háganlo. Y alegraos. Y nos vamos a gozar y alegrar. Fíjense por lo que nos vamos a gozar y alegrar. Nos vamos a gozar y alegrar cuando nos vituperen y nos persigan. Cuando nos vituperen, nos ofendan y nos persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Cuando hagan todas esas cosas, dice él, gozaos y alegraos. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, no se conviertan en personas amargadas por las acciones de los demás. ¿Eso lo está diciendo ahí? No dejen que las acciones de los demás los conviertan a ustedes en personas amargadas. Y la razón que yo quiero que ustedes entiendan eso, dice el Señor, es porque vuestro galardón será grande en los cielos. Pero si nos amargamos, cuando llegamos al cielo, quiero mi galardón porque me persiguieron. Y el Señor dice, pero tú tenías mala cara, tú estabas ofendiendo gente y tirando piedras. No te podemos dar nada. Entra como por fuego, escapándote como por fuego. Se quemó la casa y tú saliste corriendo, sin nada. Gozaos y alegraos. ¿Por qué ustedes creen que nosotros los cristianos estamos tan amargados a veces? ¿A qué se deberá eso? Yo creo que la razón es que estamos viviendo de acuerdo a los preceptos del mundo y no de acuerdo a los preceptos del reino de Dios. Nos ponemos en pie. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu bendición en este día. Bendice a cada uno de nosotros. Danos guianza y dirección y que podamos, Señor, estar enfocados en ti. En el nombre de Jesús. Amén. En 5 minutos regresamos a adorar. Pero mientras tanto, ¿sabes cómo queremos vivir acá? Queremos vivir una vida que sea agradable a Dios y satisfactoria para nosotros. Dios les guarde y nos vemos en 5 minutos.